Hola, mi nombre es Andrés y en este breve video te quiero explicar sobre la metodología Scrum en Rúbica, aplicada a Rúbica. Y antes de iniciar, es importante explicarte dos cosas. La primera es que esta metodología es una adaptación del agilismo como tal, ¿vale? Y es una de las metodologías que el agilismo explica. Así que antes de ver este video y antes de ingresar a trabajar en Rúbica, es importante que estudies mucho sobre el agilismo y lo conozcas. Para eso te recomiendo que busques videos en YouTube, leas libros y entiendas un poco más sobre esta metodología que vas a empezar a vivir ya cuando entres a trabajar directamente desde Rúbica. Y lo segundo es que esta metodología está adaptada de la industria del software o de los grandes desarrollos tecnológicos. Es decir, la metodología ágil se empieza a trabajar desde desarrollo de grandes aplicaciones, de grandes sitios web, etcétera. Lo que hicimos nosotros fue tomar toda esta teoría y rubicalizarla y empezarla a manejar bajo nuestro propio estilo, ¿vale? Así que para comenzar es importante primero que entiendas el corazón de la metodología Scrum, donde básicamente lo que vemos es que las grandes empresas lo que hacen es que tienen grandes proyectos para entregarse y lo que nos dice esta metodología es, oiga, sí, Dios, usted puede tener grandes proyectos para entregarse, pero lo que podemos hacer es empezarlo a entregar por partecitas, a comérnoslo como por pedacitos, como lo diríamos acá. Así que grandes proyectos, pues nos los comemos a pedacitos, es lo que nos quiere decir el agilismo. Así que las grandes empresas tradicionales tienen una forma de empezar a manejar este tipo de proyectos, que es la metodología Waterfall, en donde se define cuál es el proyecto, lo empezamos a construir, se llegan a esos releases, a esos momentos de listo, terminamos esta construcción y aquí en este momento se lo empezamos a presentar, se lo empiezan pues a presentar al cliente. El cliente seguramente acaba de tener un montón de retroalimentaciones para al final entregar el valor después de hacer todo este proceso, ¿verdad? La metodología ágil lo que nos dice es que hagamos esto mismo, pero de forma mucho más rápida para que evitemos el riesgo y entreguemos valor más temprano. Entonces definimos problema, empezamos a construir, le entregamos al cliente, nos dice sí, está bien, está mal, hagamos ajuste y así sucesivamente. Este proceso es muy similar, simplemente que es mucho más rápido y entregamos muchas más veces valor al cliente de forma más temprana y no que tenga que esperar un montón de tiempo para poder recibir el valor, ¿verdad? Así que ahora veámoslo hacia uno de los productos de Rubika. En Rúbica podemos entregar un montón de cosas. Podemos entregar páginas web, estrategias digitales, tácticas digitales, bueno, en fin, un montón de productos, pero en este caso me voy a enfocar en uno de los más tradicionales, que es una estrategia digital. Normalmente una estrategia digital en Rúbica está compuesta por todos estos ítems. Hay que hacer investigación de referentes, de competidores, análisis de los canales de nosotros, es decir, del cliente en este caso, análisis de la industria, del grupo objetivo, se crea un concepto y un tono de la marca, se hace un customer journey, se hacen propuestas de tácticas digitales y metas. Entonces es un proyecto demasiado grande, ¿vale? Que si lo hiciéramos bajo la metodología Waterfall, lo que nos diría es, bueno, Rúbica, váyase, haga todo esto y me lo entrega, ¿sí? Pero en el caso de nosotros lo hacemos por la metodología de Scrum, ¿vale? Que nuevamente es entregárselo a pedacitos al cliente para que poco a poco vayamos encontrando, dándole valor temprano al cliente, ¿vale? Cuando llegan este tipo de proyectos a Rubika, entonces los analizamos y le designamos un equipo Scrum para que lo sepa manejar. El equipo Scrum normalmente, ¿por quién está compuesto? Primero, por el Product Owner cliente, que en nuestro caso pues es el cliente que viene a pedir ayuda y va a ser esa persona que nos va a aprobar todo lo que entreguemos o a mandarnos el feedback. Importante esto que acabo de decir, es la persona que aprueba o que da el feedback y con la que estamos mucho más en contacto, ¿verdad? Pero también en Rubika se asigna un Product Owner interno, el Product Owner de Rubika, que suele ser un perfil que siempre analiza el cliente, ve hacia dónde quiere ir el cliente, tiene súper clara la meta hacia dónde quiere ir el cliente y tiene, y usualmente es una persona dentro de Rubika que tiene un conocimiento mucho más senior, de consultor mucho más senior, por lo tanto es una persona que tiene un conocimiento más 360 digital y puede estar mucho más enfocado hacia eso, hacia llevar hacia el norte al cliente, ¿vale? Ese es el segundo rol que tenemos dentro del equipo. El tercer rol es el Scrum Master, donde básicamente es esta persona del equipo que se encarga de dirigir como tal al equipo, es decir, operativamente organicémonos, ustedes se encargan de hacer estas tareas, tengo que preguntar eso al cliente, el cliente me hace esta solicitud, entonces es el rol que organiza y que está mucho más en contacto directo con el cliente, ¿vale? El Product Owner de Rubika está más en contacto de consultor con el cliente. Tiene contacto con el cliente, pero no tanto como el Scrum Master, que resulta siendo el frente o el front de este personaje de acá. Y por último tenemos el Scrum Team, que está básicamente compuesto por todas las personas de Rubika del equipo de diseño,
de datos, de contenidos, etcétera, que se encargan de cumplir todas estas tareas de acá arriba para poderlas llevar a la realidad. Entonces, básicamente, este es el equipo que compone la metodología Scrum dentro de Rubik. Veamos esto entonces ahora cómo se ve de a pedacitos dentro de nuestra metodología. Entonces, lo que hacemos nosotros primero es que lo primero que se hace cuando llega cualquier proyecto es que fijamos las entregas de valor al cliente y las priorizamos. Dentro de la metodología Scrum es lo que se llaman las famosas historias de usuario, que es básicamente al final del proyecto, esto cómo me lo imagino. ¿Sí? ¿Cómo me imagino que ustedes me estén entregando esta gran estrategia digital al final? ¿Vale? Y lo dividimos por grandes entregables, que son las famosas historias de usuario. Esto normalmente lo hacen los Product Owners y el Scrum Master. ¿Vale? Una vez que tenemos estas grandes cosas que me imagino al final del proyecto, esos grandes criterios que me imagino al final del proyecto, lo que se hace es, ok, tenemos estos grandes proyectos, ahora dividamos esos grandes proyectos en pedacitos pequeños para poder ir logrando cada uno de estos grandes proyectos, ¿verdad? Que son las tareas o lo que se llama dentro de Scrum el backlog de tareas, ¿vale? Después de esto, el equipo ya empieza a tomar estas tareas y empieza a decir, yo voy a trabajar en esto, yo voy a trabajar en esto, voy a trabajar en esto, y se empiezan a hacer las entregas de estas tareas de acuerdo a la priorización que se hace acá, que sea lo que más temprano le dé valor al cliente, ¿vale? Estas entregas, ¿cómo se hacen? Estas entregas se hacen en unos espacios de tiempo que llamamos sprints, que suelen ser espacios de una semana en la mayor cantidad en la mayor cantidad de ocasiones, en los cuales nos sentamos con el equipo a revisar entregables, ¿vale? Pero antes de esos sprints tenemos otros mini espacios que se llaman los check-ins, que son espacios en que el equipo se sienta y dice, voy muy bien con la tarea, no voy a alcanzar a llegar con la tarea, necesito estos insumos, etcétera. Entonces son procesos en los cuales entregamos, ¿vale? Que los sprints, si bien son semanales, decimos que un Scrum completo o una entrega completa puede durar hasta 6 semanas, es decir, puede ser hasta 6 sprints, ¿vale? Y es importante que en estos sprints internos del equipo, el Product Owner de Rúbica o PO Rúbica es el que aprueba, ¿vale? Y tenemos otros espacios que ya son los Sprint Release y aprobaciones. ¿Qué son los Sprint Release? Dentro de este mismo bloque de 6 semanas, algunos de estos sprints se tornan Sprint Release, que son los espacios en los cuales nos sentamos ya con el Product Owner cliente, con nuestro cliente como tal, a entregarle lo que hemos hecho hasta el momento para recibir su feedback y aprobación, ¿vale? Veámoslo un poquito más ejemplificado. Entonces, por ejemplo, una historia de usuario dentro de una estrategia digital podría ser, yo como Product Owner quiero saber qué hacen mis principales competidores en digital, ¿verdad? Y eso lo vamos a entregar en el Sprint 1. En la primera semana vamos a entregar esto, ¿vale? Así que esta es nuestra gran tarea. Obviamente van a haber otras, pero este es el ejemplo de una que pudiera haber. Ahora, desglosemos esta gran historia de usuario en tareitas, ¿vale? ¿Cuáles tareitas tengo que hacer para lograr esto? Entonces tengo que hacer un análisis de sus redes sociales, un análisis de su página web, un análisis de producto y un análisis del posicionamiento en Google de los competidores que tenga este cliente, ¿vale? La tarea aquí ya se ve como tal, como tareas, ¿verdad? Pero ahora estas tareas necesitan responsables. Entonces lo que se hace es que se asignan a las personas responsables de cada una de estas tareas para que se encarguen de cumplirlas y esas personas son las que en los check-ins y en los sprints van a decir, estas son las tareas, cómo me fue, tengo este blocker, no lo puedo entregar, etcétera. Son estas personas responsables de cada una de las tareas, ¿vale? Se puede, aquí obviamente el Product Owner interno de Rúbica puede resolver preguntas, el Scrum Master puede ayudar a la gestión de tareas, se le pueden preguntar personas al Product Owner cliente, entonces hay muchas cositas que se pueden hacer acá, no hay limitantes. Pero al final, en los release, el Product Owner cliente es el que nos dice, oiga, me encantó esta tarea, muchas gracias, o le sugeriría que hagamos estas mejoras, ¿vale? Pero cuando la persona dice que está de acuerdo con la tarea y quedó aprobada y el equipo avanza hacia el siguiente sprint con las siguientes tareas, ¿vale? Como te dije, este es un resumen muy general de lo que es la metodología Scrum del agilismo aplicada a Rúbica, así que nuevamente te recomiendo que estudies mucho más sobre agilismo y no te preocupes si esto es mucha información porque más adelante vas a empezarlo a vivir y vas a aprender mucho haciendo, como nos encanta en Rúbica. Un abrazo y gracias.